y es un trabajo rutinario. Tú estás en ese sitio las 8 y 9 horas haciendo la misma cosa, o si es que está en un sitio que es cadena, se va cada hora cambiando en este puesto. Un empresario cuando te contrata porque eres extranjero y trabajas más hora, menos dinero y siempre te piden más. Tuve que llevar a mi hijo porque no tenía otra solución, porque si no, no podía trabajar. Y en los trabajos no te lo aceptan. Es 100 una que le aceptan los niños. Y se lo llevé a mi madre en mi país, para que hasta que tuviera un poco más, 4 o 5 años, que fue la edad que vino aquí. Llego a Vilasar a las 10 de la mañana, trabajo 4 horas sin parar, porque tengo que sacar la faena. Salgo a las 2, llego a mi casa a las 3, y ahí hago la faena de la casa, comida, cena, y después vengo aquí. Y aquí tampoco es sin parar, uno no para. Cada chica tiene un espacio, más o menos, y envasar las frutas. Pero cadena es muy grande, somos pocas chicas, es difícil. 2 chicas comprobar el peso siempre, las cestas pequeñas o a bandejas. 2 chicas cuando tenemos cestas pequeñas, la etiqueta, poner la etiqueta. Y 20 trabajamos a cadena. No es fácil porque cada día empieza y mucho tiempo. Tenemos una pausa de 10 minutos a las 11, después tenemos una pausa a las 7 de 20 minutos, pero paramos hace poco tiempo. Porque la empresa es grande y cuando son aquí muchas frutas y aquí no, de aquí correr aquí. Cuando aquí no son, aquí son, correr siempre. Yo corro mucho. Está bien, trabajamos, más o menos está bien. Los compañeros se reunieron un día y se dio cuenta de que yo estaba siendo explotado a pesar de que estaba fijo en la empresa. Y me pidieron que formara parte del sindicato. El ir al sindicato no es sinónimo de enfrentarse al empresario, es simplemente protegerse uno y conocer los derechos que le asisten. Entonces yo creo que los inmigrantes tendríamos que acercarnos mucho a los sindicatos. Están ahí para eso. Y en mi caso, como no podía ser menos, la Comissió Obrera, donde estoy yo. La gent, pues, quan té algun problema, pues, es dirigeix al delegat sindical, que està en el centre, està a prop del seu problema, que està i inclús està treballant en el mateix lloc de treball. I això fa que la resposta d'un delegat sindical a un problema en un moment puntual, pues, és la resposta adequada perquè nosaltres ho visquem nosaltres, d'aprendre a fer visible aquelles coses que no es veuen a través d'un delegat autòcton en un centre de treball, que jo crec que sóc una eina més per al sindicat per estimular una gran part dels treballadors inmigrants en muchas empresas. Estoy en el sindicato solo, me parece, 2 meses. Que no me importante antes. Pero si quiero empezar unos cursos de informática básica, me dice que puede ayudar y que tengo menos pagar. Pues me ayudan un poco con aprender el idioma. Estoy también afiliado con la Comisión de Obras. Se porta bien y muy fuerte, es un sindicato. Están apoyando con los trabajadores. La existencia de los sindicatos, apenas nosotros habíamos llegado, ellos ya se hicieron presentes donde nosotros. Para mis otros compañeros que vinimos solo hombres y para traer a las mujeres, a los hijos y todo eso, les he escuchado que sí, les han apoyado, les han llevado a extranjería, han ayudado a hacer papeleo y todo lo que se pueda. Está más que necesario que ser afiliado a un sindicato, porque cuando tienes algún problema te ayudan, te abre la puerta y
estás como un amigo. No te cierra la puerta como todo el mundo y te ayuda muchísimo, muchísimo. Además soy afiliado y estoy muy bien, me siento en seguridad. No me preocupo para el día de mañana como lo hacía antes. Si tengo algún problema, ya sé dónde tengo que ir y tengo la seguridad.